Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. En agosto de 1990, Irak sorprendió al mundo al invadir Kuwait. En respuesta, una coalición internacional compuesta por más de 30 países movilizó sus fuerzas militares en lo que se conoció como la Guerra del Golfo. En apenas 5 meses, la coalición logró la victoria, en gran parte gracias al uso de misiles estadounidenses recubiertos con un elemento químico llamado talio. Este elemento había ganado notoriedad décadas antes, cuando un criminal, apodado el asesino de la taza de té, fue condenado por utilizarlo como veneno. Su habilidad para manipular esta sustancia letal dejó en evidencia su potencial como arma en manos de las fuerzas militares. Así, su legado de destrucción sigue resonando hasta el día de hoy. A principios de 1962, Molly Young, una ama de casa londinense de 38 años, sufría una enfermedad devastadora. Padecía fuertes dolores de espalda y había comenzado a perder el cabello. Su familia notó, además, que parecía envejecer rápidamente. Curiosamente, estos síntomas no eran recientes, sino que llevaban más de un año afectándola. Todo comenzó en febrero del año anterior, cuando Molly empezó a sufrir vómitos y dolores de estómago insoportables. Al mismo tiempo, su esposo, Fred Young, también presentó síntomas similares. La situación se agravó cuando su hija mayor, Winifred, de 22 años, y su hijo menor, Graham Young, de 14 años, también comenzaron a enfermar. Durante el verano de 1961, la familia Young vivió una constante lucha contra lo que parecía una enfermedad desconocida. Sin embargo, un extraño suceso despertó sospechas sobre la verdadera causa de sus padecimientos. En noviembre de 1961, Winifred estaba en su habitación cuando su hermano, Graham, entró con una taza de té. Lo que parecía un gesto fraternal se tornó inquietante cuando, tras el primer sorbo, la joven notó un sabor amargo en la bebida. En un principio, pensó que su hermano simplemente no sabía preparar té, pero una hora después, mientras viajaba en tren rumbo al trabajo, comenzó a alucinar. El episodio fue tan grave que otros pasajeros tuvieron que ayudarla y llamar a una ambulancia. En el hospital, los médicos realizaron pruebas y descubrieron que había sido intoxicada con belladona, una planta altamente venenosa. Al preguntarle cómo había entrado en contacto con la sustancia, Winifred no supo qué responder. Sin embargo, al recordar el té que le había preparado Graham, comenzó a sospechar de su hermano. Tras salir del hospital, le contó a su padre sus sospechas, planteando la posibilidad de que Graham la hubiera envenenado. Aunque la teoría parecía increíble, Fred Young no la descartó de inmediato, pues sabía que su hijo tenía una gran fascinación por la química y la toxicología. Fred decidió confrontar a Graham, quien reaccionó alterado y acusó a su hermana de utilizar las tazas de la familia para hacer champú. Aún así, su padre no creyó en su versión y revisó su habitación, pero no encontró pruebas incriminatorias. A pesar de ello, la preocupación de Fred aumentó, ya que Graham siempre había mostrado un comportamiento problemático. Desde pequeño, Graham había manifestado actitudes inquietantes. Cuando tenía alrededor de 9 años, fue sorprendido robando perfumes y quitaesmaltes de su madrastra, Molly Young. Lo más inquietante fue que, al recuperar los frascos, su familia notó que despedían un olor extraño. Graham los había vaciado y rellenado con sustancias químicas peligrosas. En un principio, la familia Young estaba orgullosa de la inteligencia de Graham, ya que conocía con precisión la composición química de diversos productos y medicamentos. Sin embargo,
Con el tiempo, su interés en la química se convirtió en una obsesión siniestra. No se sabe con exactitud cuándo comenzó esta fascinación, pero su inclinación hacia lo macabro estuvo presente desde temprana edad. Graham nació en el seno de una familia que atravesó dificultades. Su madre biológica, Margaret, falleció de tuberculosis poco después de su nacimiento, dejando a su padre, Fred, a cargo de él y su hermana mayor, Winifred. Durante sus primeros años, Graham vivió con su tía Winnie, quien lo cuidó mientras su padre trabajaba. 2 años después, Fred contrajo matrimonio con Molly, y la familia se reunió nuevamente en el norte de Londres. A medida que crecía, los intereses de Graham se tornaban cada vez más oscuros. Mientras otros niños admiraban héroes de cómic, actores o deportistas, Graham se obsesionaba con asesinos. Su mayor inspiración era William Palmer, un criminal de la época victoriana conocido como el Príncipe de los Envenenadores, quien fue ejecutado por un caso de envenenamiento, aunque se sospechaba que había cometido muchos más asesinatos. A los 12 años, su admiración se expandió hacia la Alemania nazi y el ocultismo, lo que preocupó aún más a quienes lo rodeaban. Con el tiempo, su actitud extraña y su fascinación por la muerte lo fueron aislando de sus compañeros. La mayoría de los niños lo veían como alguien extraño, y en algunos casos, incluso aterrador. Tampoco era bien recibido por sus profesores, ya que su presencia generaba una sensación inquietante. Su admiración por el nazismo solo hacía que su imagen resultara aún más perturbadora. Sin embargo, a Graham esto no le importaba demasiado. La única excepción era su profesor de química, ya que esa era la única materia que realmente despertaba su interés. Sus clases favoritas eran las de toxicología. Después de la escuela, solía pasar horas en la biblioteca local, donde devoraba libros sobre venenos y ciencias forenses. Fue en ese período cuando los vecinos comenzaron a notar la desaparición repentina de varios gatos en la zona. Más tarde, algunos de los pocos amigos de Graham contarían que él les confesó haber utilizado a los felinos en rituales de ocultismo. Pero no solo mostraba crueldad con los animales, también expresaba abiertamente su desprecio por su madrastra, Molly Young. Su aversión era tal que llevaba consigo un muñeco de vudú lleno de alfileres, asegurando que representaba a la esposa de su padre. En su mente, Molly era un obstáculo en su vida, una figura autoritaria que desaprobaba su creciente obsesión por los venenos. Graham llegó a afirmar que su vida habría sido mejor si su madre biológica no hubiera fallecido. Con el tiempo, su resentimiento hacia Molly se intensificó, especialmente cuando ella comenzó a confiscar sus experimentos. En una ocasión, la mujer arrojó a la basura una rata muerta que Graham había envenenado, impidiéndole registrar los efectos del veneno en el animal. Este hecho marcó un punto de inflexión en el joven, quien decidió que su próxima víctima sería humana, su propia madrastra. Sin embargo, Molly no fue la primera persona con la que experimentó. Su primer objetivo fue Christopher Williams, un vecino y amigo que compartía su interés por la toxicología. Las familias Williams y Young eran cercanas y Christopher y Graham solían intercambiar bocadillos en la escuela. Aprovechando esta confianza, Graham envenenó uno de los almuerzos de su amigo. Christopher comenzó a experimentar fuertes dolores de cabeza, náuseas y calambres que lo dejaron postrado durante días. Los médicos no lograron identificar la causa de sus síntomas y nadie sospechó que el responsable pudiera ser Graham. De hecho, Christopher ni siquiera imaginaba que estaba siendo utilizado como conejillo de Indias. El joven envenenador no solo veía sus experimentos como un juego macabro, sino también como una herramienta de manipulación. En una ocasión,
Christopher tenía planeada una cita con una chica que Graham también deseaba. Para asegurarse de que su amigo no pudiera asistir, lo intoxicó nuevamente, logrando que enfermara y perdiendo así la oportunidad de salir con ella. Mientras tanto, sus compañeros de clase comenzaron a alejarse de él. No confiaban en Graham, ya que sus conversaciones siempre giraban en torno a temas oscuros y perturbadores. Además, solía hacer inquietantes dibujos en los que se representaba a sí mismo sumergiéndose en un tanque de ácido. Su extraña obsesión con la química y su cercana relación con el profesor de la materia le valieron el apodo de el profesor loco. Fue en 1961 cuando Graham decidió dar un paso más allá en sus experimentos. Esta vez, necesitaba un grupo de personas a las que pudiera observar de cerca, y qué mejor opción que su propia familia. Fred Young, su padre, nunca fue un hombre atento con su hijo, por lo que no notó el cambio en su comportamiento. Graham empezó a envenenar lentamente a su madrastra, y todo 1961 se convirtió en un año de sufrimiento para la familia, especialmente para Molly. A pesar de que algunos miembros comenzaron a sospechar de él, el joven era lo suficientemente astuto como para no despertar sospechas evidentes. Cabe recordar que Graham tenía apenas 14 años en ese momento. Para cualquier adulto, resultaba difícil imaginarlo como una amenaza. Sin embargo, la agonía de Molly se prolongó hasta abril de 1962, cuando su estado de salud se deterioró gravemente. Fue ingresada de urgencia en el hospital, pero solo logró sobrevivir unas horas antes de fallecer. Los médicos atribuyeron su muerte a una complicación provocada por un antiguo accidente de autobús. Sin embargo, lo que nadie sabía era que el prolapso óseo que sufrió era un síntoma de una intoxicación prolongada por antimonio. Al no realizarse pruebas de laboratorio en su cuerpo, la verdadera causa de su muerte pasó desapercibida. Tras el fallecimiento de Molly, Graham sugirió a su familia que el cuerpo fuera incinerado. Siguiendo su consejo, Fred Young autorizó la cremación, destruyendo así cualquier evidencia del envenenamiento. No pasó mucho tiempo antes de que otra persona en la familia comenzara a enfermar. El tío de Graham, John Young, sufrió intensas náuseas poco después del funeral. Creyó que se trataba de una intoxicación alimentaria, sin sospechar que el sándwich que le había preparado su sobrino podía haber sido la causa de su malestar. Afortunadamente, al no vivir con los Young, sus síntomas desaparecieron con el tiempo. Mientras tanto, el propio Fred Young también comenzó a sentirse cada vez peor. Aunque había padecido malestares mientras Molly estaba enferma, sus síntomas empeoraron drásticamente después de su muerte. Finalmente, su estado se volvió tan crítico que tuvo que ser hospitalizado. Durante su estancia en el hospital, los médicos informaron a Graham y a su hermana Winifred que su padre había sido envenenado. Winifred, que ya era adulta, tomó con seriedad la advertencia. Por otro lado, Graham, aún con menos de 15 años, pasó desapercibido como sospechoso. La noticia del envenenamiento de Fred preocupó a la familia y comenzaron a surgir rumores entre sus parientes. Aunque al principio les resultaba difícil creerlo, algunos empezaron a preguntarse si Graham podía estar detrás de todo. Recordaron su inquietante fascinación por la química y la toxicología, y aunque todavía era un adolescente, su comportamiento perturbador los hizo dudar. Sin embargo, no solo su familia comenzó a sospechar de él. Geoffrey Hughes, su profesor de química, también notó que algo no estaba bien. Desde hacía tiempo, Graham le hacía preguntas cada vez más específicas sobre cómo crear venenos mortales. Para Hughes, esto dejó de ser una simple curiosidad científica y se convirtió en una señal de alerta.
Tras notar comportamientos extraños en su alumno, Geoffrey decidió investigarlo por su cuenta. En medio de su búsqueda, encontró en la cartera de Graham varios frascos de veneno junto con dibujos perturbadores. Convencido de que esto era una prueba clave, Geoffrey llevó los objetos a las autoridades y brindó su testimonio. Los investigadores tomaron en serio las pruebas y detuvieron a Graham, quien fue evaluado por un psiquiatra de la policía. Durante la entrevista, el especialista quedó sorprendido por la actitud manipuladora del joven y su frialdad al hablar sobre su conocimiento en venenos. Con el paso de la conversación, el psiquiatra se percató de que Graham no parecía comprender la gravedad de la situación. Cuando los agentes le mostraron las pruebas y lo confrontaron con las acusaciones, en un principio Graham negó todo, pero pronto se quebró y confesó sus crímenes con detalles escalofriantes. Además, llevó a la policía a los escondites donde guardaba más frascos llenos de venenos, listos para ser usados. A pesar de la evidencia, la fiscalía no tenía pruebas físicas suficientes para acusarlo del asesinato de su madrastra, por lo que se concentraron en los envenenamientos cometidos contra su padre, su hermana y su amigo Christopher Williams. Durante el juicio, se presentó una declaración en la que Graham había admitido que envenenar era una especie de adicción para él. El jurado lo describió como un joven frío y cruel, un verdadero psicópata. Finalmente, fue sentenciado a 15 años en el Hospital Psiquiátrico de Máxima Seguridad Broadmoor, convirtiéndose en el recluso más joven en ingresar a esa institución desde 1885. Durante su internamiento, Graham llegó a confesar que extrañaba la sensación de poder que le daba el envenenamiento. Poco después, uno de los internos, John Barrett, fue encontrado sin vida. Graham afirmó haberlo envenenado, pero las investigaciones no pudieron confirmar su participación. Sin embargo, sugirió que el cianuro podía encontrarse en las hojas de laurel que crecían en abundancia alrededor del hospital. Finalmente, la muerte de Barrett fue catalogada como suicidio. Con el tiempo, Graham se convirtió en una figura temida en Broadmoor, hasta el punto de que las enfermeras lo usaban como advertencia para calmar a otros internos. Mientras tanto, él parecía disfrutar del impacto que causaba. Llegó a dejarse crecer el bigote y a hacer referencias al nazismo, lo que evidenciaba su falta de interés por mejorar. A pesar de su conducta, los médicos estaban convencidos de que podían tratar su obsesión con los venenos. Así transcurrieron 5 años, durante los cuales Graham se convirtió en un prisionero modelo. Parecía estar ansioso por salir, obtener un título universitario y rehacer su vida. Sin embargo, en 1968 fue sorprendido robando paquetes de detergente y limpiadores, los cuales fueron encontrados en una urna de té comunal. Como consecuencia, 97 internos presentaron síntomas de intoxicación. Este acto provocó la furia de los prisioneros, quienes lo golpearon severamente. Aún así, 2 años después, el psiquiatra jefe Edgar Unwin emitió un informe en el que aseguraba que Graham había superado su obsesión. Finalmente, fue liberado. Pero antes de marcharse, le hizo una escalofriante promesa a una enfermera. Mataría a una persona por cada año que pasó en el hospital. Al enterarse de su liberación, su padre, Fred Young, tuvo dificultades para aceptar que tendría que convivir nuevamente con el asesino de su esposa. En un primer momento, Graham se alojó con su hermana Winifred, quien ya se había casado. También visitó su antiguo vecindario y escuela, como si quisiera demostrarle a la gente que ahora era un hombre libre. Tiempo después, encontró trabajo en una tienda en Slough y se mudó a un hostal, donde compartió habitación con Trevor Sparks, de 34 años. Se hicieron amigos, hasta que un día Trevor comenzó a experimentar fuertes calambres.
Graham le ofreció un vaso de vino, asegurándole que le ayudaría con la digestión, pero su estado empeoró. Trevor sufrió vómitos, hinchazón y diarrea. En una ocasión, durante un partido de fútbol, se desmayó frente a sus amigos. Aunque fue trasladado al hospital, los médicos no encontraron una causa clara para sus síntomas. A pesar de recibir el alta, las secuelas de su extraña enfermedad lo acompañarían por el resto de su vida. En los meses siguientes, Graham se instaló en la ciudad de Bovington, en Hertfordshire, donde consiguió empleo en el laboratorio John Hadland, especializado en la fabricación de lentes infrarrojas de bromuro de yoduro. Aunque los dueños sabían sobre su internamiento en Broadmoor, recibieron una carta del psiquiatra Udwin asegurando que el joven se había rehabilitado. Sin embargo, no se les informó sobre su obsesión con los venenos ni sobre su historial criminal. Dispuestos a darle una oportunidad, lo contrataron como asistente. Poco después, le asignaron la tarea de servir té a sus compañeros de trabajo, lo que Graham vio como la oportunidad perfecta para continuar con sus prácticas. Durante un viaje a Londres, contactó a un proveedor de tartrato de antimonio y potasio, asegurando su acceso a más venenos. Sus primeras víctimas fueron Bob Eagle, de 58 años, y Fred Briggs, de 60, dos supervisores del laboratorio que habían sido amables con él. Ambos comenzaron a sufrir misteriosos problemas de salud. Experimentaban calambres intensos y malestares estomacales que los médicos atribuyeron a una intoxicación alimentaria. Después de un tiempo fuera del trabajo, sus síntomas mejoraron. Pero al regresar y retomar el té preparado por Graham, las dolencias volvieron con más intensidad. Bob Eagle fue el más afectado. Sus dedos comenzaron a entumecerse y el dolor se volvió insoportable, hasta el punto de que fue trasladado de urgencia al hospital. Cuando llegó, ya no podía hablar. 10 días después de ser hospitalizado, el 7 de julio de 1971, la empresa recibió la noticia del fallecimiento de Bob Eagle. Según el informe médico, la causa de su muerte fue bronconeumonía. Sorprendentemente, Graham Young lloró la pérdida de su compañero durante semanas, mostrándose afectado ante sus colegas. Sin embargo, su fijación con la tragedia despertó sospechas, ya que era inusual que un joven reservado como él hablara tanto sobre la muerte de Bob, analizándola con un interés poco común. Las inquietudes crecieron aún más cuando, en septiembre de ese mismo año, Fred Briggs comenzó a manifestar síntomas similares. Poco después, Jethro Buck, un compañero de 39 años, notó una alarmante caída de cabello, además de sufrir intensos dolores abdominales. Otros trabajadores, como Peter Buck y David Tilson, también comenzaron a perder cabello, pero lo peor fue la repentina impotencia de Peter, acompañada de constantes vómitos. Incluso la recepcionista de la empresa, Diana Smart, empezó a padecer fuertes dolores y un extraño olor corporal. Parecía que cada persona reaccionaba de manera diferente a la misteriosa enfermedad. Más tarde, Graham revelaría que esto se debía a que estaba llevando a cabo un experimento. Administraba distintas dosis y tipos de venenos a cada víctima para analizar sus efectos. Con el tiempo, las autoridades locales reportaron un brote de una enfermedad desconocida en la ciudad de Bovington. Los rumores sobre una posible contaminación del agua se esparcieron entre los trabajadores, quienes creían que todos en la empresa habían sido afectados por esta supuesta epidemia. El estado de Fred Briggs empeoró progresivamente hasta que su piel comenzó a desprenderse. Jethro Buck también sufrió un deterioro significativo de su salud. Finalmente, el 19 de noviembre de 1971, la empresa recibió la noticia del fallecimiento de Fred Briggs. Ante la creciente preocupación,
el médico de la empresa inició una investigación para descubrir la causa de la enfermedad, pero no encontró explicaciones claras. Mientras tanto, el gobierno local denominó el misterioso brote como el virus de Bovington. Fue entonces cuando uno de los empleados expresó sus sospechas a sus superiores. Afirmó que todo había comenzado después de la llegada de Graham Young a la empresa. Sin embargo, en lugar de acusarlo de envenenamiento, atribuyó la propagación de la enfermedad a su supuesta falta de higiene. En aquel tiempo, Graham vivía junto a una familia pakistaní, lo que lo convirtió en blanco de prejuicios. Pero el médico de la empresa rechazó de inmediato esa teoría, asegurando que no había evidencia que relacionara la higiene personal con la misteriosa enfermedad. Lo que realmente despertó alarma fue la reacción de Graham ante la discusión. De manera desafiante, cuestionó por qué nadie había considerado la posibilidad de un envenenamiento por metales pesados. Su certeza hizo que el médico comenzara a sospechar. Decidió hablar con el dueño de la empresa y juntos contactaron a las autoridades. Los investigadores británicos quedaron atónitos con los descubrimientos. Se determinó que el brote no era una enfermedad viral, sino un caso de envenenamiento con talio, una sustancia prácticamente desconocida en Gran Bretaña. Debido a esto, los médicos no habían identificado sus efectos en las víctimas. El talio actúa lentamente en el cuerpo. Sus síntomas iniciales incluyen dolores estomacales, seguidos de la pérdida del cabello y, en etapas avanzadas, parálisis. Aunque el organismo puede eliminarlo, el proceso es extremadamente doloroso. Graham, fascinado con los efectos del veneno, disfrutaba observando cómo sus víctimas sufrían a lo largo del tiempo. Con el avance de la investigación, las pruebas apuntaron directamente a Graham Young, ya que el brote había comenzado justo después de su llegada a la empresa. El laboratorio forense confirmó que las víctimas habían sido envenenadas con talio. Mientras tanto, los investigadores indagaron en el pasado del sospechoso y descubrieron su historial criminal. Había sido internado en el hospital psiquiátrico Broadmoor por envenenar a su propia familia. Con esta información, la policía organizó un operativo para localizarlo. En su habitación encontraron imágenes nazis en las paredes, dibujos perturbadores relacionados con el envenenamiento, frascos y tubos con restos de talio y antimonio. Bajo su cama, la policía halló un diario en el que Graham había documentado detalladamente la evolución de cada una de sus víctimas, a quienes llamaba pacientes. Había creado gráficos y anotaciones precisas sobre sus experimentos, e incluso decidía quién viviría y quién moriría. Cuando las autoridades rastrearon su paradero, descubrieron que estaba visitando a su padre Fred y a su tía Winnie en Sheerness, Kent. El 21 de noviembre de 1971, a las 11:30 de la mañana, un grupo de policías rodeó la casa. Al ver a los oficiales, Fred Young comprendió de inmediato la situación. Mientras su hijo era arrestado, tomó su certificado de nacimiento y lo rompió en pedazos, declarando que nunca más lo reconocería como su hijo. Durante su interrogatorio, Graham no mostró remordimiento. Con orgullo, describió el asesinato de su madrastra en 1962 como el crimen perfecto. Sin embargo, cuando le pidieron que firmara una confesión, se burló de los agentes y se negó a hacerlo. Aún así, dejó claro que su juego había terminado. Estaba listo para convertirse en uno de los envenenadores en serie más infames de la historia. Inicialmente, confesó haber envenenado a Trevor Sparks, Bob Eagle, David Tilson, Jethro Buck y Fred Briggs. Explicó con lujo de detalles los efectos del talio en el cuerpo humano y, según los oficiales,
parecía obtener una macabra satisfacción al hablar de ello. Cuando le preguntaron por qué había atacado a personas cercanas, respondió fríamente que nunca los había considerado amigos. Para él, solo eran conejillos de indias para sus experimentos. Sus abogados intentaron alegar demencia en su juicio, pero Graham estaba orgulloso de sus crímenes. Se jactaba de ser el primer asesino en serie en utilizar talio como método de asesinato en Gran Bretaña. Los periódicos lo describieron como un joven de corazón frío. Incluso, durante las sesiones en la corte, Graham posaba siniestramente para las cámaras, como si disfrutara de la notoriedad que había alcanzado. Antes de su juicio, Graham envió una carta a su familia en la que aseguraba que tenía grandes posibilidades de ser absuelto. Su confianza se basaba en la falta de pruebas concretas, especialmente en el caso de Bob Eagle, cuya cremación dificultaba demostrar que había sido envenenado. En cuanto a Fred Briggs, Graham argumentaba que él solo le había proporcionado productos químicos de uso doméstico, por lo que podría alegar que la intoxicación fue accidental. Estaba convencido de su superioridad y creía que lograría salir impune. Sin embargo, no tomó en cuenta los avances en la ciencia forense, que resultarían su perdición. Aunque la incineración de Molly Young impedía encontrar rastros del veneno, los investigadores pudieron analizar las cenizas de Bob Eagle y descubrieron restos de toxinas. Esto les permitió obtener permiso para examinar el cuerpo de Fred Briggs, donde hallaron rastros del veneno en órganos clave como intestinos, riñones, músculos y cerebro, confirmando que había sido envenenado deliberadamente. El juicio comenzó en junio de 1972 en la Corte de la Corona de St. Albans. La defensa intentó argumentar que los escritos de Graham en su diario eran solo parte de una fantasía mórbida, como si estuviera planeando una novela. Sin embargo, la Fiscalía presentó sus anotaciones como evidencia clara de su culpabilidad. En ellas describía con detalle la agonía de Fred Briggs, mencionando su parálisis, ceguera y el deterioro de su cerebro. En su mente, la muerte de Fred era casi un acto de compasión, pues lo veía como una cáscara vacía. Otro pasaje inquietante del diario hablaba sobre el envenenamiento de la recepcionista Diane Smart, que según Graham había decidido envenenar simplemente porque le molestaba. También había registros sobre su plan para asesinar a David Tilson en el hospital, ofreciéndole un trago de coñac envenenado. Sin embargo, David se recuperó más rápido de lo esperado, y Graham no tuvo la oportunidad de llevar a cabo su plan. Además de estos escritos perturbadores, las pruebas físicas en su habitación fueron devastadoras para su defensa. La policía encontró grandes cantidades de veneno y una pequeña dosis oculta en su chaqueta, lo que sugería que Graham tenía la intención de suicidarse si era arrestado. Durante el juicio, Graham insistió en que no podían condenarlo sin un motivo claro detrás de sus crímenes. Sin embargo, el tribunal no tenía dudas. Su ansia de control y poder sobre sus víctimas era su motivación. El jurado lo declaró culpable de los asesinatos de Bob Eagle y Fred Briggs, así como de los intentos de asesinato de Jethro Bach y David Tilson. También fue condenado por envenenar a Diane Smart y Ronald Hilt. Su sentencia incluyó 4 cadenas perpetuas, además de 2 penas adicionales de 5 años cada una. Cuando fue trasladado a prisión, Graham amenazó con romperse el cuello antes de ser encarcelado, pero nunca cumplió su promesa. Tras el juicio, el jurado solicitó formalmente una revisión de las leyes sobre la venta de venenos, ya que Graham había conseguido acceder a ellos con demasiada facilidad. La presión mediática y la indignación pública llevaron al Ministerio del Interior a investigar el caso, lo que resultó en importantes cambios en la legislación británica.
Se implementaron medidas más estrictas para la liberación de delincuentes de hospitales psiquiátricos y se crearon nuevas unidades para tratar a criminales con enfermedades mentales. Además, en 1972 se aprobó una nueva ley para regular la venta de sustancias tóxicas. Graham fue enviado a la prisión de máxima seguridad de Parkhurst, en la isla de Wight, donde coincidió con el infame asesino en serie Ian Brady. Ambos formaron una extraña amistad. Según Brady, Graham vivía con miedo de ser atacado por otros reclusos, aunque se sentía seguro a su lado. También contó que Graham tenía una obsesión con Hitler, dejándose crecer un pequeño bigote en su honor. En ocasiones, lo recortaba tanto que los guardias tenían que intervenir para evitar que se hiciera daño. En prisión pasaban el tiempo jugando ajedrez, aunque Graham solo usaba las piezas blancas. Brady describió a su compañero como alguien asexual, ya que lo único que realmente le emocionaba era tener control sobre sus víctimas. En su mente retorcida, se veía a sí mismo como un ser superior, por encima de la manada común. Sin embargo, esa supuesta superioridad no le sirvió de nada. El 1 de agosto de 1990, Graham Young fue encontrado muerto en su celda a los 42 años. Oficialmente, la causa fue un ataque al corazón, pero algunos creen que pudo haber creado un veneno letal para suicidarse. Antes de morir, Graham había expresado su deseo de tener una estatua de cera en el Museo Madame Tussauds, junto a la de su ídolo criminal, Holly Harvey Crippen. Sin embargo, su legado quedó marcado no solo por sus crímenes, sino también por su influencia en mentes perturbadas. Un año después de su condena, en 1973, un hombre llamado Howard Grudnall se convenció de que había sido envenenado por Graham en el pasado y, atormentado por la idea, terminó quitándose la vida. Décadas después, en 2005, una adolescente japonesa de 16 años envenenó a su madre tras haber compartido en su blog detallados registros de dosis y reacciones al veneno, al igual que lo había hecho Graham. Al ser arrestada, confesó que su inspiración había sido el infame envenenador de la taza de té. Incluso después de su muerte, el legado de terror de Graham Young continuó dejando huellas macabras en el mundo.